Bienvenidas a nuestra tercera sesión del conversatorio Yo Docente. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado y nos sigan acompañando en estas tres sesiones. Esta es la tercera y esperemos que sea igual de rica, productiva y llena de aprendizaje como lo han sido las sesiones previas. En esta tercera sesión nos acompañan estudiantes, al igual que en las anteriores, de la Facultad de Psicología e Iztacala. Voy a ir dando sus nombres y si por favor van levantando la mano. Nos acompaña Alma Cervantes, Amairani Trujillo, Montserrat de la Cruz y Estefanía Ramírez, ¿sí? Y por su parte, del CCH Azcapotzalco nos acompaña el profesor supervisor Nayeli Hernández. Muchas gracias a todos y esta tercera sesión va a ser moderada por el doctor Adiel Buenachontal, que es profesor de la práctica docente de la FES Iztacala. En esta sesión, los temas a conversar entre la mesa y entre la mesa con el público que nos acompaña serán los siguientes. Vamos a hablar de este hilo que tenemos y las experiencias que han vivido entre el proyecto de la titulación, cómo han ido abordando este proyecto de titulación a lo largo de los semestres previos con sus experiencias docentes como estudiantes de formación en la MADEMS, por un lado. También queremos ver este vínculo que se tiene entre, entre la forma en que nosotros suponemos como estudiantes y como profesores supervisores respecto a la MADEMS, ¿sí? Al mismo posgrado y el mundo real. ¿Qué pasa cuando ustedes entran como estudiantes a la práctica docente, a las distintas dependencias en las que todos ustedes han llevado a cabo su práctica docente? ¿Cómo se imaginaban que iba a ser esta en el caso en que algunos no hayan tenido experiencia como docentes previa, y cómo ha sido su experiencia real a lo largo de los 3 semestres? Porque suponemos nosotros que no es lo mismo ingresar a práctica docente 1 ahora que están ustedes y que terminaron recién su práctica docente 3. ¿Cómo han ido creciendo y cómo ha sido el acompañamiento que han tenido entre ustedes y sus profesores supervisores y los profesores mismos de la práctica docente? Que debe de haber un vínculo fuerte entre los tres. Y por último, hablaremos también de cómo ha sido, si es que lo han vivido y lo han tenido, las experiencias y el uso de las TIC en los espacios educativos y cómo han podido usar algunas de las herramientas educativas como en el espacio pues, presencial que han tenido o no. ¿Sí? Sobre todo por esta experiencia que hemos vivido en los años pasados a raíz de la pandemia, que ha habido una explosión exponencial de las TIC y el uso que estas pueden tener como herramientas formativas, ¿no? Y sobre todo pensando en que trabajamos y trabajan ustedes con generaciones muy jóvenes que son unos nativos digitales y que uno tiene que ir adaptándose a lo largo de nuestra vida como docentes, también al tipo de generaciones con las que estamos trabajando, ¿no? Hay que hablar ese lenguaje que ellos hablan, ¿no? Y usarlo, por supuesto, para nuestra labor, que es la labor de formación. Y bueno, sin más por el momento, les agradezco muchísimo su participación en esta tercera sesión. Esperemos, y estoy segura, además, no lo espero, estoy segura, que va a ser una sesión tan rica como han sido las otras dos sesiones. Bueno, doy también la bienvenida. Aquí nos acompaña también la doctora Verónica Alcalá, que ella es la responsable de MADEMS de la Facultad de Psicología. Y sin más por el momento y preámbulo ninguno, le doy la palabra al doctor Buenas Chontal. Muchas gracias, doctora Hickman, doctora Alcalá, como coordinadoras de este evento. También gracias a las participantes de esta tercera mesa donde estaremos socializando y compartiendo experiencias. Pero también quiero darle la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan desde Facebook o desde YouTube
que es un interlocutor más, ¿no? De estas experiencias, a todos los que nos interesan, nos competen, nos involucra de alguna manera la docencia, convergiendo alrededor de la MADEMS. Entonces, a todos ellos quiero decirles que también sus experiencias son valiosas, así que por favor utilicen la caja de comentarios en la transmisión de Facebook o de YouTube para dar sus comentarios, hacer preguntas, anotaciones que nosotros estaremos retomando a lo largo de toda esta mesa, ¿no? Entretejiéndolo con los temas que ya tenemos pensados, ¿sí? Quiero destacar la importancia de este tipo de eventos donde es una oportunidad para aterrizar todo aquello que significa ser docente, ¿no? Que muchas veces en los textos, muchas veces en los artículos o en el aula, aparece dibujado de manera abstracta, conceptual, en el contexto de una teoría y que apunta muchas veces a la idealidad, ¿no? De lo que es ser docente, de lo que implica ejercer la docencia. Y hay a veces, hacen falta espacios donde podamos discutir cuáles son las características y cómo se delinea en la práctica, cómo se da en la realidad y cómo cada sujeto vive aquello que denominamos ser docente. ¿Sí? En ese sentido, lo que buscamos en este espacio es compartir las experiencias particulares, ¿no? Y que eso viene acompañado de emociones, de vicisitudes, de dudas, de problemas, de conquistas, ¿no? De logros. Y entonces socializarlos es una manera más de formarnos como docentes, es una manera más de problematizar lo que implica enseñar, ¿no? Y poder desgranar, poder aterrizar esos conceptos que muchas veces quedan en el aire. Un poco para afianzar esta idea, me voy a permitir compartirles una definición sobre experiencia. Esta definición la escribe Jorge La Rosa. La voy a leer de su texto llamado Experiencia y Alteridad en Educación. Y dice, para empezar, podríamos decir que la experiencia es eso que me pasa. No eso que pasa, sino eso que me pasa, ¿no? Es decir, en la experiencia encontramos ciertos elementos, uno de ellos parecería exterior a nosotros, que es el acontecimiento, algo que sucedió en el mundo, pero que termina no siendo exterior porque me sucedió a mí, ¿sí? Es decir, yo estoy involucrado con ese evento deja una marca, ¿no? Esta palabra, esto que me pasa, es decir, el evento tiene un tránsito en mí como sujeto y deja una huella, ¿sí? Deja una impresión que me transforma. Y entonces nosotros como docentes somos un cúmulo de pisadas de esos acontecimientos que terminan dándonos forma de manera singular, ¿sí? Por lo tanto, la experiencia se convierte en un elemento configurador de las identidades. Y por eso los docentes no hay dos idénticos. Cada docente construye su propia práctica docente a partir de las experiencias, construye sus propias estrategias a partir de los acontecimientos que le sucedieron y cómo supo resolverlos para que pueda asumirse como un docente particular, ¿sí? Entonces, este espacio está destinado a poder compartir eso que les ha sucedido a ustedes, que les ha dado forma como docentes, a quienes integran la mesa, pero también a quien nos está, voy a usar una palabra como del siglo pasado, pero igual la voy a usar, a quien nos sintoniza por Facebook y YouTube. Sí, entonces, dando paso a la primera temática, que es la vinculación entre el proyecto de titulación y la práctica docente, me gustaría que nos compartan cómo ustedes han vivido esa articulación, ¿no? Hacer el trabajo de titulación que muchas veces pareciera paralelo a la práctica docente, pero en demasiadas ocasiones están tocados, están entretejidos y se retroalimentan. ¿Cómo lo han vivido ustedes en el caso de los maestrantes? ¿Cómo lo vivieron en el caso de los profesores asesores?
Y en el caso de ellos, profesores asesores, me gustaría que nos compartan sus impresiones de cómo lo viven aquellos alumnos, aquellos maestrantes a quienes ustedes acompañan. También les voy a pedir, por favor, que en esta primera ronda de participaciones aprovechen para presentarse y darnos una muy, muy breve contexto de su situación respecto a la MADEMS. ¿Sí? Entonces, ¿a quién le gustaría iniciar? Montserrat, adelante. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Montserrat. Am, Mi situación en Madden, pues bueno, acabo de finalizar el cuarto semestre y, bueno, ¿cómo se vincula la práctica docente al proyecto de titulación? Al principio no lo entendía porque, pues, como que uno va en el camino, como dices, tomando la experiencia. Eh, al principio yo, o sea, personalmente pensaba que iba a ser fácil porque pues yo tenía ya 2 años de experiencia de como docente. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que como estudiante, otra vez automáticamente me puse ese papel, ¿no? De, pues yo no voy como el experto, más bien voy a ir a aprender. Entonces, la experiencia, como dices, la quiero resaltar mucho porque obviamente lo que a mí me pasó en campo no le pasó a mis compañeros y estoy segura que ellos también pues tienen sus diferentes versiones. Es, Cuando yo fui construyendo mi proyecto bueno, más bien, cuando decidí que iba a hacer tesis para el proyecto de titulación, yo decía, bueno, pero ¿cómo hago la práctica? Porque en el primer semestre no, perdón, en el segundo semestre, que es donde se empieza la práctica docente, pues se supone que es el diagnóstico, pero yo no tenía todavía muy claro cómo vincularlo. Entonces, al principio quise solo como adaptarme a esta parte de que a la escuela que yo llegué, el profesor que me tocó me dijo, pues aquí está el temario y tienes que dar estas clases. Entonces yo me apegué mucho a lo que él decía. Digo, no está mal porque pues también esa experiencia. Y le aprendí muchas cosas, evidentemente. Y cuando ya establecí un poco más o definí esta parte de la investigación, para el segundo semestre, bueno, perdón, para el tercer semestre donde tenemos práctica docente 2 ya fue cuando pude vincularla bien mi proyecto hacia la intervención, ya que yo apliqué un instrumento que se llama CUPAP, que es el cuestionario de detección de necesidades en adolescentes. Y ahí fue donde me quedó clarísimo que este espacio es valioso porque en automático te da la muestra, te da, pues ahora sí que ¿cómo se dice? Pues toda la herramienta donde vas a trabajar para sacar precisamente estos datos, estos sucesos o todo lo que se pueda extraer de la práctica para irla vinculando hacia tu proyecto. En mi caso, pues la estadística, yo establecí un taller, entonces de ahí saqué con el instrumento y las necesidades de mis alumnos en ese momento, se llegó a la temática de autoestima. Y pues a través del trabajo he sacado pues mucha información relevante, interesante y, ¿por qué no? En algunas pues, muy sobresaliente, como cosas que uno diría, pues por sentido común o asentando algunas situaciones porque están en la edad de la adolescencia y no es así, o sea, cada estudiante es diferente, así como lo mencionas de que nosotros somos diferentes docentes aún en el mismo grupo, en la misma materia, en el mismo tema, no es igual. Entonces, pasa lo mismo con los adolescentes, bueno, con los alumnos. No son los mismos que cuando entran a la primera clase a cuando se van. No fueron los mismos cuando empezamos el curso, bueno, el taller que les di, a cuando lo terminamos. Entonces, yo siento que esta parte de la vinculación resaltaría lo de qué es donde vamos a trabajar, es nuestra área de trabajo. Hasta ahí, creo. Gracias, Montserrat. Adelante, Alma. Hola, buenos días. Me presento. Mi nombre es Alma Reina Cervantes y estoy terminando cuarto semestre en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Bueno, respecto a la pregunta de la vinculación, pues yo creo que esa vinculación existe desde el primer semestre, desde que no entramos aún a campo de lleno.
existe esa vinculación. Uno lleva planeado, lleva el planteamiento de qué va a ser tu tesis, qué vas a hacer. En mi caso, yo trabajé con docentes, eh, entonces siempre es paralelo, ¿no? Como decía el doctor Abdiel. Una vez que entro yo, de acuerdo a mi experiencia, yo no llevaba experiencia como docente. Yo termino licenciatura y de ahí entro directo a MADEMS, no llevaba experiencia. Entonces, para mí siempre esa seguridad, pero siempre con el nervio, ¿no? El miedito de que qué va a suceder, ¿no? Entonces, cuando entro a campo, práctica docente 2, ya con los chicos, eh, me gusta recordar esto porque nunca se me olvida, ¿verdad? Decía hace rato Abdiel que es experiencia, mi experiencia, lo que sucede, lo que te marca. Yo estaba frente a CCH Vallejo y ya no quería entrar, ¿no? Me pregunté qué voy a hacer aquí, qué estoy haciendo aquí, quiero esto para toda mi vida, ¿no? Eso me dejó muy marcada porque a como va transcurriendo la MADEMS, me doy cuenta que me gusta ser docente, me gusta estar delante de los chicos, me gusta trabajar con ellos. Ese miedo se disipa, pero siempre está como el nervio, ¿no? Eh, mi, mi trabajo de tesis, porque yo es el que estoy desarrollando, ya por terminar, por cierto, es de espacios de reflexión en docentes. No pude realizar yo mis grupos focales con docentes de CCH, sin embargo, me ayudó mucho el hecho de analizarlos, de observarlos e incluso observar a mis maestros de práctica, a la docente asesora, y me doy cuenta que efectivamente todos los docentes tenemos esa necesidad de reflexionar acerca de nuestra práctica, de nuestro actuar en el aula. Entonces, eso me lleva a una vinculación con mi trabajo de tesis. Mis grupos focales los realizo en un bachilleres y los realizo también por Tlalpan igual en un colegio de estudios. Entonces, llevo a cabo ahí mis grupos focales de reflexión en práctica docente. Sin embargo, quiero yo comentar todo eso que yo estuve observando, todas las pláticas con mis compañeros pares, con mi profesor asesor, con maestros de práctica, pues como les decía, ¿no? Me lleva a eso, a juntarlo, vincularlo y darme cuenta que efectivamente como docente necesitamos ese espacio de reflexión, justo lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Reflexionamos lo que hacemos, lo que llevamos a cabo, nuestra experiencia. Entonces, en mi experiencia, pues esa vinculación siempre existió y ya ahorita que estoy terminando el cuarto semestre, que estoy por terminar la tesis, pues llego a eso, ¿no? Me sirvió mucho. Madens fue un refuerzo importante para que yo pudiera llegar al punto exacto que yo quería de mi tesis. Entonces, es eso, la vinculación sí existe. Nada más, gracias. Gracias, Alma. Estefanía, adelante. Claro, buen día. Bueno, yo soy Estefanía Ramírez Hernández, igual de la Facultad de Psicología en CEU. Y bueno, pues mi caso fue distinto porque ya tenía cierta experiencia docente. Yo trabajo en el Colegio de Bachilleres desde hace 8 años, así que yo entré con experiencia de 6 años, pero con la carencia de una profesionalización docente. O sea, yo inicié siendo docente como Dios me dio a entender, ¿no? Como pude. Y en el camino, obviamente, aprendí muchas cosas, ¿no? Por la capacitación, por cursos que yo tomé, algún diplomado, pero no me había formado como docente. Entonces, para mí, bueno, yo acudí a MADEMS por recomendación de compañeras que también estudiaron en la MADEMS, de Colegio de Bachilleres. Entonces dije, ok, creo que es un buen momento para poder hacer una pausa en mi trabajo y aprender, ¿no? Ir como estudiante. Y la vinculación fue previa. O sea, yo desde antes me puse a hacer un análisis de lo que se había hecho en MADEMS. Pude identificar, ¿no? Muchas problemáticas que sucedían continuamente con mis estudiantes. Trabajo con estudiantes de primer y cuarto semestre, pero el tema que más me llamó la atención fue un cuarto semestre, la parte de la orientación vocacional, y que por más que hacía, pues no llegaba como al objetivo. Entonces, las dudas que fueron surgiendo de mis propios estudiantes me llevó a plantear el tema del propósito de vida, es hacer un paso atrás a la orientación vocacional y poder identificar primero este propósito de vida para poder después trabajar orientación vocacional. Entonces, pues yo la verdad la tuve fácil porque tuve mucho apoyo de mis compañeros de colegio de bachilleres, tuve mucha facilidad para poder trabajar con alumnos de primer semestre, de cuarto semestre, de quinto semestre.
Sin embargo, también me di la oportunidad de trabajar mi última práctica docente en CCH, cambiar de escenario, salir de mi zona de confort, y también fue muy interesante. Entonces, la vinculación fue desde antes, desde un semestre antes de que yo entrara, yo ya lo tenía claro, y esa claridad me ayudó muchísimo. Así que sé que hay varias personas por ahí escuchando, entonces creo que eso es lo más importante. Primero, ver qué se ha hecho y qué podrá yo aportar de acuerdo al contexto en el que me encuentro. Y además también reconozco mucho la labor de mi tutora, la maestra Hilda. Ella me dijo, todo lo que hagas en la MADEMS, absolutamente todo, vincúlalo desde el día uno. Entonces, desde la asignatura de desarrollo del adolescente, yo empecé a aplicar instrumento con mis estudiantes, enfocado al tema y así, todo el tiempo hice acercamientos, pilotaje de instrumentos, todo lo que yo hice estuvo completamente vinculado a mi proyecto de investigación. Como tenía este apapacho de mis compañeros y compañeras de colegio de bachilleres, bueno, no tuve ningún problema. Mi práctica docente fue totalmente vinculada al tema y además porque quedaba. Yo ahí soy orientadora, damos la asignatura de orientación y el tema pues encajaba súper bien tanto en primero como en cuarto semestre y en quinto también que lo apliqué ahí. Entonces, la verdad ha sido muy enriquecedor. Ahorita ya estoy en proceso de concluir la tesis y además es un trabajo que no solo se va a quedar ahí, sino que pues voy a poner en práctica mucho tiempo porque es la asignatura que voy a seguir dando pues bastantes años. Entonces, creo que hasta ahí. Gracias. Gracias, Estefanía. Es muy interesante lo que nos están compartiendo porque revelan diferentes maneras de vincularlo, ¿no? Desde diferentes tipos de experiencia. Quien, como Estefanía, ya tenía experiencia docente previa y Alma, ¿no? Que llegó a estrenarse en el contexto de la MADEMS como docente, pues eso posibilita acercamientos diferentes. No voy a decir mejores o peores, sino diferentes. Lo que sí se revela en cada una de las participaciones que han compartido hasta ahora es que los proyectos gravitan en torno a preocupaciones que tienen que ver con el imaginario, con sus propias experiencias, con su implicación respecto a la docencia, ¿no? Alma muy preocupada por la reflexión docente y ella nos platica esta primera impresión antes de entrar en su primer día de práctica docente, cuestionándose, ¿no? ¿Soy o no soy docente? ¿Le entro o no le entro? ¿Estoy hecha o no estoy hecha para esta cosa? ¿No? Estefanía teniendo ya experiencia docente, preocupada por la cuestión sobre la orientación vocacional, ¿no? De los alumnos, ¿no? Ya en este espíritu interiorizado muy del docente, ¿no? ¿Qué puedo hacer por ellos? Eso a mí me parece fabuloso. Amairani, cuéntanos tu experiencia. Hola, bueno, mi nombre es Amairani y también soy estudiante de la FES Iztacala y estoy terminando el cuarto semestre. Y al igual que mis compañeras, creo que me identifiqué bastante justo porque previo a que yo entrara a la maestría, también ya había estado trabajando en dando clases y todo, pero los lugares en los que yo iba, pues todo era muy interactivo, todo muy feliz, usando tecnología y demás, ¿no? Pero sin embargo yo no tenía como esa estructura de una clase tal cual, sino yo seguía como los patrones en conforme iban viendo a mis compañeros cómo lo hacían, ¿no? Sin embargo, cuando llego a la MADEMS y me dicen, bueno, para empezar, tienes que titularte también y crear un proyecto de investigación, ¿no? Entonces yo digo, bueno, voy a tomar el tema de neurociencias porque es un tema que me apasiona, pero mi idea inicial pues estaba así de imaginaria, de grande, de fantástica, como venía trabajando, ¿no? Todo muy bonito, muy feliz. Y yo decía, sí, mi objetivo es alcanzarlo y lo voy a lograr, ¿no? Pero una vez que entro a la práctica, a los espacios ya distintos a los que yo venía conociendo, pues me encuentro con muchas barreras, ¿no? Desde que no era el mismo espacio que yo conocía, desde que los alumnos no son iguales, y entonces ahí mi objetivo de mi tesis se volvió un caos, ¿no? Entonces ahí fue ya otra vez me desestructuré y dije, no, pues no, esto no va a funcionar. Entonces, la práctica me ayudó más bien a enfocarme
en problemas reales, contextualizados y situados, no desde un imaginario del que yo venía, sino justamente contemplando las necesidades del contexto. Y eso me permitió pues modificar mi tesis, ¿no? Hacer que mi trabajo fuera más centrado a una problemática que de verdad aportara algo a la comunidad en la que estaba trabajando y que tuviera una intención educativa, no nada más mi imaginario y mi ideal a cumplir. Entonces creo que eso lo fui desarrollando con la práctica, conociendo a los estudiantes, conociendo las escuelas, conociendo sus recursos, conociendo lo que en las materias me aportaban, las metodologías, su nombre, el proceso, y eso fue lo que me dio estructura y eso pues a su vez incidió en cómo fui desarrollando mi trabajo de tesis. Y hoy en día pues ya igual ya lo terminé, igual que Alma, y puedo decir que sí tuvo su impacto, pero sigue generando estas mejoras, ¿no? Porque ese es el objetivo de una investigación, no de aportar, pero también de irlo mejorando conforme lo vas aplicando. Entonces creo que de esa manera pude vincular mi práctica con la tesis. Gracias. Gracias a Mayrani. Profesora Nayeli. Hola, buenos días a todos. Yo soy la profesora Nayeli de CCH Azcapotzalco y tuve la oportunidad de acompañar y asesorar a 3 maestrantes de esta generación que egresa en sus diferentes prácticas. Y bueno, yo lo que observé en ellas no me tocó como profesora asesora que los grupos con los que trabajaban fueran parte de su muestra, digamos así, o de su población participante para su trabajo de investigación. También importante señalar que ninguna de ellas se tituló o su proyecto no estuvo encaminado a propiamente el reporte de práctica docente. Entonces, todos fueron proyectos de investigación. Solo que con profesores en uno de los casos, entonces evidentemente, más bien yo fui una de sus participantes como en su proyecto de investigación, pero no los estudiantes. Sin embargo, bueno, la vinculación que yo puedo o que pude observar es que estos temas en los que ellas estaban investigando, pues se reflejaban en sus planeaciones, en cuánto dominaban los temas, ¿no? Hubo un proyecto de investigación, por ejemplo, sobre género, y entonces en uno de los contenidos temáticos que revisamos en el programa de Psicología 2, bueno, pues se veía cómo estaba bastante cómoda con ese tema, cómo tenía muy buen dominio del contenido porque era lo que estaba investigando en su proyecto de investigación. Entonces, creo que todo se va vinculando, todas las asignaturas tienen un propósito precisamente para irnos formando y que este proyecto de investigación pues es esa cereza del pastel que los maestrantes van a tener al final de su formación, ¿no? Y bueno, es la experiencia que puedo compartir de cómo lo vinculan. Eh, no me ha tocado hasta ahora alguien que, insisto, se titule por práctica docente, por reporte de práctica docente, que creo que ahí sería mucho más evidente. Sin embargo, me parece que los proyectos de investigación son muy enriquecedores justo por esto, ¿no? Lo que vemos en la práctica, lo que vemos en la literatura, en la teoría, pero a lo que nos enfrentamos, pues da para tener muchos puntos de reflexión, muchos puntos de investigación y de análisis que ayudan, pues, a una mejor práctica, a una reflexión continua de esta práctica que estamos teniendo. Gracias. Gracias, profesora Nayeli. Creo que las participaciones están rescatando esta riqueza y esta oportunidad que tiene el llevar un proyecto de titulación paralelo a la práctica docente, cómo se retroalimentan.
¿no? Permite explorar intereses que muchas veces no, quizá no se puede profundizar en ellos en la práctica docente. Estoy hablando de las tres asignaturas, práctica docente uno, 2 y 3, ¿no? Permite explorar en esos intereses particulares, permite fortalecer ciertas habilidades metodológicas, ¿no? Pero como por un poquito ahí apuntaba a Mairani, llevar a cabo un proyecto de titulación no es siempre un camino llano y fácil de recorrer, ¿no? Por más que uno tenga claro o crea uno tener claro el proyecto, el objetivo o las herramientas, siempre suceden tropiezos, siempre hay algo que transformar, siempre hay un momento en que uno no sabe para dónde ir, ¿no? ¿Cuál es la parte, en su experiencia, más difícil de desarrollar un proyecto de titulación en la MADES? ¿Quién quiere iniciar? ¿No? Por ahí a Mairani hablaba, ¿no? O sea, que se crea también un imaginario de mi proyecto de tesis, ¿no? Y con este voy a reformar la educación, con esto voy a transformar, ¿no? El CCH y luego uno se topa con la realidad. Alma, cuéntanos. Hola, sí, pues lo más difícil para mí fue juntar mi población a trabajar. Eh, Trabajar con docentes, más bien organizar un grupo de docentes, varones, mujeres, es difícil, me costó mucho. Gracias a mi tutora, la doctora Lorena Alejandra, ella me fue guiando, me fue diciendo cómo hacerlo. Sin embargo, tuvimos como que esa traba administrativa, entrar a un centro educativo media superior para trabajar con docentes, en mi caso, muy difícil. Los docentes no quieren participar, docentes hombres, son muy renuentes, uno les dice que participen, nos apoyen, no quieren. Los tiempos están saturados de trabajo, lo administrativo, y me preguntaban, ¿y cuándo va a ser? ¿Cuánto tiempo? Entonces, eso para mí fue muy difícil. En verdad, yo quise hacer mi muestra, yo decía, ¿no? Mi imaginario decía la compañera Mayrani, con docentes, bien rápido, los junto, hago la entrevista y ya. No, es muy difícil, no quieren participar. En el CECITEM, donde realicé el primer grupo focal, fue de puras varón quiso participar. Entonces yo decía, con un grupo focal, decía la doctora Hortensia en una ocasión, ¿no? No se conflictúen, un grupo, ¿para qué quieren dos, tres? Pero en mi primer grupo no quisieron participar varones y eso me conflictó y mi tutora me dice, pues tenemos que buscar la muestra de hombres porque la opinión de una mujer difiere a la de un hombre, la experiencia de una mujer es diferente a la de un hombre. Mi comité me decía lo mismo, y si un hombre dijera, ¿qué pasaría, no? Entonces, ahí voy a buscar otro grupo vocal de varones más difícil, o sea, eso a mí me costó mucho e incluso llegué a pensar, no se lo comenté a mi tutora y dije, ¿y si ya no lo hago con docentes y lo hago con alumnos? Precisamente porque en práctica tenemos ese recurso de población, ese contexto, son jóvenes, son alumnos y pues sí o sí te apoyan. Y con docentes es como muy difícil, pero a final de cuentas pues sí lo pude lograr, pude realizar mis grupos vocales, pero me quedo con ese sabor de boca. Los docentes no queremos participar, tenemos mucha carga de trabajo y eso conflictúa, en mi caso, en mi trabajo de tesis. Nada más. Gracias. Gracias, Alma. Estefanía, adelante. Ok, sí, claro. Pues en mi caso fueron, justo ahorita que hizo la pregunta, me quedé pensando, fueron tres. El primero, que hubo cambio de plan de estudios en el colegio de bachilleres. Entonces, mi escenario ideal ya estaba, todo estaba, pero hubo cambio de plan y de programa de estudios. Entonces, obtener el grupo que yo quería, porque justo en ese semestre los orientadores nos quedamos sin grupos, eso fue una limitante de momento. Sin embargo, logré buscar la manera de obtener el grupo, pero sí influyó en algunas cosas que yo tenía planeadas, porque al no tener el grupo cautivo, pues varios desertaron, fue intermitente su participación, y ahorita que estoy justo haciendo el análisis, pues observo la diferencia de tener un grupo cautivo que sea de alguna manera de orientación, que los compañeros orientadores te puedan apoyar, a no tenerlo. Eso fue la otra.
el marco teórico. Me costó mucho trabajo concluir el marco teórico. De verdad yo decía, pero sí es lo más sencillo, aparentemente, ¿no? O sea, yo veía al resto de mis compañeras que ya tenían el marco teórico concluido casi desde el primer semestre y yo nada más y no podía y al final lo concluí. Esa fue otra cosa con la que me estuve peleando. Y al final, la cantidad de datos que tengo y que justo lo comentaba con mi comité en el último examen es bárbara. Tengo mucha información. Delimitar en qué me voy a enfocar al final en el análisis de estos datos para poder reportar los resultados ha sido también de sentarme, analizar. Me decía uno de los doctores de mi comité, es como cortarte una parte del cuerpo porque todo para ti es importante porque quieres a tu proyecto, porque has trabajado mucho y tienes muchísima tela de dónde cortar, pero no puedes reportar todo porque nunca vas a concluir. Dice, vas a tener 500 páginas y no, entonces necesitas delimitarlo. Y justo en eso estoy, en ese proceso que ha sido difícil de decir, bueno, ¿qué de todo esto es lo que tengo que, o quiero, más que tengo, quiero reportar y en qué me quiero enfocar? Y bueno, eso sería. Gracias, Estefanía. Creo que apuntas a diferentes dimensiones de complejidad, ¿no? O a complejidades que apuntan a diferentes dimensiones en la hechura de una tesis. Por ahí, un poco en consonancia con lo que dice Alma, es más fácil trabajar con grupos, ¿no? Y me llama mucho la atención este adjetivo, tener un grupo cautivo, ¿no? Y creo que revela mucho que trabajar en estos proyectos y elegir sujetos, ¿no? Informantes o sujetos participantes de mis proyectos de los estudiantes es relativamente fácil porque está mediado por una relación de poder también. Es una relación asimétrica y que muchas veces no consideramos como parte de la discusión en los resultados, ¿no? Pero es sencillo en ese sentido trabajar, elegir o conseguir alumnos que nos aporten datos, ¿no? Por ahí también está esta dificultad con los aspectos teórico-metodológicos y es que nos construimos una idea de que hacer tesis es un proceso lineal, ¿no? Empiezo con mi construcción teórica y ya que la acabé, avanzo con lo que sigue y ya que acabé, me voy al análisis de los resultados y ya después escribo. Y no es así. Es un proceso en espiral recursivo que encuentro algo y me tengo que regresar y tengo que ajustar después adelante y tengo que mover y es un ir y venir que muchas veces puede ser frustrante y puede uno sentir que no avanza. En realidad eso es avanzar, ¿no? Se torna frustrante cuando tenemos la idea de que es un proceso lineal. Y luego nos implicamos tanto con nuestro proyecto de tesis, nos encariñamos porque es nuestra tesis, es nuestra información, es nuestro tema, que es doloroso desprenderse de algo, ¿no? Y entonces, quizá le sucede, a mí también me ha sucedido, que al analizar la primera entrevista acabamos con 3000 códigos, 700 categorías y todas son importantes. No queremos desprendernos de ninguna. ¿No? Nos empezamos a fascinar por lo que ocurre y de pronto ya apuntamos a un montón de direcciones y es doloroso acotar y es doloroso admitir que no podemos estudiarlo todo, ¿no? También creo que esta fascinación por el tema a algunos alumnos los lleva a jalarlo y tratar de sustituir la práctica docente con el proyecto de titulación, ¿no? Eso lo hemos vivido en práctica docente, donde tratan de sustituir los temas y el contenido que hay que ver con los grupos y aplicar el taller, aplicar el diseño de intervención que han realizado para su proyecto de tesis y al final terminan en una loquera, ¿no? Porque se borran la práctica docente en la asignatura con el proyecto de tesis y entonces está muy bien que se articulen ambos aspectos, ¿no? En la MADEMS, pero también está muy bien tener la debida distancia entre ellos, ¿no? Y cada uno que obedece a objetivos diferentes en su propio carril. Amairani, adelante. Y pues coincido con lo que ya mencionaron. Creo que la dificultad empieza desde el inicio, empezando a delimitar tu tema, ¿no? Porque precisamente empiezas a investigar, te enamoras, como mencionan, de toda la información y
y igual pues al cerebro le gusta aprender, entonces todo lo que lee le gusta, lo aprende y cuando ya te das cuenta ya tienes un marco teórico muy grande, entonces empiezas otra vez a leer ese marco teórico y te pierdes y entonces vuelves a regresar y ya al final del día sientes que haces mucho, pero no avanzas justamente porque tienes mucha información, ¿no? Y entonces, como decía igual la profesora Estefanía, el querer divorciarte de esa información, el querer decirle adiós, de decir ya, 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 no, no me vas a funcionar si cuesta, porque al final del día es algo que tú aprendiste con H y aprendiste, ¿no? Entonces, empezando por delimitar esa idea, después pasar a la parte ya de la metodología, de esta parte de seleccionar los participantes, de si te llegan, de cómo harías digamos, una difusión atractiva. En mi caso fue voluntarios, entonces igual buscar el escenario, buscar quién se interese por tu tema y hacer de ese taller algo de verdad significativo para los estudiantes. Entonces, estar continuamente detectando qué está pasando con tu población y con tu proyecto, hacer las modificaciones para las siguientes sesiones, en el caso de mi taller, que fue lo que realicé y posteriormente los resultados, recabar la información y volverte al marco teórico. Entonces es todo un proceso cíclico que no le ves fin y ya hasta que pones el punto final, dices poner el punto final, pero sientes que todavía te falta, ¿no? Pero es como ese proyecto vaya, que sufres en su momento porque vives cada una de esas etapas pero vas aprendiendo, ¿no? Aprendiendo tanto a investigar, tanto a delimitar contenidos, a hacer las cosas más significativas y concretas. Entonces creo que desde el inicio fue un sufrimiento bonito, ¿no? Y ya. Perdón, tenía mi micrófono apagado. Un sufrimiento bonito, si es que eso existe, ¿no? Un sufrimiento que se disfruta. Antes de darte la palabra, Montserrat, voy a recuperar una pregunta que están haciendo, ¿no? Para que trates también de responderla en tu participación, Monse. Nos pregunta desde las redes sociales el profesor Adrián Cuevas. ¿Cómo han vivenciado los ritmos y criterios institucionales para el trabajo de titulación? Monse, adelante. Bueno, pues, bueno, en sí, en complicaciones bueno, que a mi experiencia tuve, yo no tuve todas las facilidades en la escuela en la que estuve, creo que no tuve ningún problema, se me facilitaron los grupos, las herramientas, em, en el marco teórico yo también tuve muchos problemas, yo jamás había hecho una tesis, creo que es importante, no sé si todos entran ya con este trabajo previo, yo no. Me costó mucho incluso en la parte de citar, algo que también ya debería haber manejado, pero pues a uno se le olvida de la falta de práctica, ¿no? ¿Me repites la pregunta también? Sí, ¿cómo has vivenciado los ritmos y criterios institucionales para la titulación? Mm, ¿cómo? ¿Te ha No entiendo la parecido? pregunta. Sí, o sea, en cuanto a los trámites, las revisiones con los tutores, toda la gestión, digamos, administrativa que rodea a la titulación, ¿cómo lo has vivido? Ah, ok. Bueno, siento que en el caso de Madens, aquí, bueno, yo soy de la Facultad de Psicología, hemos tenido mucha ayuda, mucho seguimiento, no se nos pasó ningún trámite, siempre estuvo como esta parte de los recordatorios, la verdad es que la coordinación, mm, creo que ya sabía cómo somos, nos avisa como el primer, no se te vaya a olvidar, ya lo tienes, entonces la verdad, yo en lo personal que soy muy despistada, distraída, agradezco mucho eso porque desde que dimos el primer trámite que fue registrar el título de nuestro proyecto, desde ahí empezamos con esto de los trámites. También, no solo de eso, también de las becas, del seguro, de las escuelas internacionales, de los trámites como estos, los coloquios, los conversatorios, etcétera, etcétera.
Y pues siento que para la titulación, evidentemente eso es importante, porque ellos procuraban que precisamente no nos atoráramos o nos atrasáramos, porque si nos íbamos, bueno, si se nos iba alguna fecha como para registrar algún tutor, nuestro trabajo, alguna modificación, pues evidentemente esto implicaba que nuestro trabajo se atrasara, lo cual yo siento que no nos pasó, o a la mayoría no nos pasó justo por este seguimiento que la coordinación nos dio. Muy bien, muchas gracias, Monse. Por ahí no lo nombraron, ¿no? Pero también es natural que existan ciertas dificultades en ponerse de acuerdo con el tutor o con el comité, hablando en términos académicos, ¿no? Del tema que a veces el tutor cree pertinente jalar, dada su experiencia, hacia cierto tema o acotar, y a veces los que estamos haciendo la tesis como lo vivimos violento, ¿no? No, mi tema es este y no quiero que me lo cambien y no quiero que se transforme, ¿no? Entonces, eso también es parte natural del trabajo, ¿sí? Ya que estamos en este terreno sobre lo imaginario, ¿no? Lo idealizado, en la formalidad, en contraste con lo real, voy a jalarlo hacia la práctica docente. ¿Cómo vivieron la distancia entre lo formal, ¿no? Esto que muestran en los textos que se dice en las aulas de cómo debe ser el docente en el aula, en contraste con lo vivido? ¿Qué les sucedió a ustedes realmente en el aula? Monse. Bueno, siento que ese contraste de la teoría a la práctica, insisto, suena como muy evidente, muy lógico, pero no te das cuenta hasta que lo vives, porque en la teoría teníamos desde las planeaciones, ¿no? Todo era ideal. Que si el grupo, o sea, yo, bueno, en lo personal, yo cuando hacía mis planeaciones, pues era de que en mi mente, pues todos mis estudiantes van a participar y voy a tener todas las herramientas, voy a tener el proyector, no, mi presentación toda llamativa y actualizada y hasta colorida para que volteen a verme. Pero a la hora de la hora, pues también fue como de, ok, y si llegas y no hay luz, y si ya te ganaron el proyector porque la escuela solo tiene uno, y si tu planeación duraba 10 minutos, y tú ya te pasaste 15 porque, ok, sí, los alumnos se emocionaron y empezaron a hablar y hablar. O al revés, ¿no? Te sobró un montón de tiempo porque ninguno quiso hablar y entonces tienes a veces un poco que improvisar. Y eso también lo agradezco mucho en Madems, que nos enseñó o nos quitó esta, ¿cómo se dice? ah, pues mentalidad cuadrada de apegarte a lo planeado. No, o sea, sino que adquieres esta flexibilidad de adaptación, ok, bueno, pues si no traigo mi proyector, pues ni modo, o sea, aquí con el teléfono y yo explico, les comparto la presentación para que vayan viendo a lo que me refiero. Este. O ni modo, porque tampoco no hay internet, pues aquí les explico y se los medio dibujo, aunque yo dibujar solo con palitos. Este, ¿qué más? Ah, sí. Y de repente también el tema, tú en la planeación lo tienes muy delimitado, o sea, a lo mejor llevas principio, desarrollo y final, pero como dice, las vertientes se van abriendo y de repente los alumnos sacan un tema y ya lo vincularon con otro y ya te fuiste a otra cosa. Y también esa flexibilidad de, ok, esto no es el tema que íbamos a ver en clase, pero es importante porque los alumnos lo están sacando. Es importante porque es como ellos lo están entendiendo. Entonces, sí, tú tienes que adaptarte, tienes que actualizarte y saber aprovechar justo todo esto, hasta los chistes que algunos, ¿cómo se dice? Pues jóvenes hacen para como distraer, o sea, la clase, pues como docente que tienes que agarrar hasta ese chiste malo, incluirlo y de ahí sacamos algo, de que aprendemos algo. Y eso siento yo en lo personal que lo aprendí en Mades, porque antes de eso o me reía del chiste o mejor lo ignoraba porque no sabía qué hacer y no. Entonces ya ahorita ya aprendí que cualquier cosita, lo puedes vincular, lo puedes aprovechar. Y no importa si tu planeación pues queda en segundo término, porque por eso es una planeación, es un plan y como plan se puede adaptar, se puede cambiar
y es tuyo. Entonces, con más razón, puedes usarlo como herramienta. Sí, gracias, Monse. Creo que revelas algo compartido, diría yo, por muchos docentes que inician, y es que este contraste, ¿no? Entre lo que me imagino y lo que sucede, termina concentrado en la planeación, ¿no? Yo planeo, y ya puede ser que planeo muy vagamente y a la mera hora me pierdo y no sé ni qué hacer, se me olvida entre los nervios y demás, o que planeo de más. ¿No? Y son 15 actividades, 4 minutos y medio esta actividad, 3 minutos y medio la que sigue, ¿no? Y se convierte en una especie de mantita de seguridad que si yo me apego al guión no me voy a perder, ¿no? Y ambos polos pueden jugar en contra. Estefanía, cuéntanos tu experiencia. Igual coincido con la importancia de la flexibilidad. Eso es lo que me ha dado la experiencia en sí misma de previa a ser docente y obviamente se refuerza con lo visto en MADEMS y compartirlo con mis compañeras y con mis compañeros. Creo que ya había llegado un poquito a ser más flexible y creo que con MADEMS logré hacerlo todavía más. Antes sí era como muy, muy apegada al plan, ¿no? Si algo se salía de ahí era muy difícil de repente como regresar, pero la misma práctica me fue dando luz para decir, no, tienes que parar y tienes que soltarlo, ¿no? Hay cosas que ya no vas a poder controlar sobre, por ejemplo, la atención del grupo. Luego se nota cuando el grupo ya no te está escuchando, cuando ya nada, lo que le estás diciendo ya no está llegando. Entonces creo que también es conveniente saber parar. Algo que me sucedió y que incluso estuve reportando, porque dentro de lo que hacíamos en MADEMS, que es muy rescatable, son las bitácoras de reflexión de práctica docente, y a mí me ayudaba mucho a poder distinguir. Creo que estoy saturando de actividades. No siempre más es menos, entonces bájale de actividad, o sabes que no quedó bien este contenido, tienes que retomarlo en la siguiente sesión, y eso me ayudó muchísimo, las bitácoras para poder identificar mis áreas de oportunidad y no solamente guiarme con la planeación, obviamente es importante y sabemos como quienes ya tenemos a lo mejor más experiencia docente que es un trámite que se tiene que cumplir cada semestre, ¿no? Pero más allá del trámite, creo que sí es importante tenerlo porque como bien comentaba el doctor Abdiel, si no lo tienes te pierdes, pero con esta flexibilidad y esta reflexión constante de qué es lo que te está funcionando para poderlo replicar y qué definitivamente no para poder hacer un cambio. Creo que eso es lo más importante. Gracias, Estefanía. Alma, adelante. Sí, gracias. Bueno, mi imaginario era el supermaestro, ¿no? Como todo. Yo les comentaba, yo no tenía experiencia docente. Yo decía y yo veía mi experiencia como docente era de cómo lo viví como alumno, eh, cómo lo veía con maestros que daban clases, pero nunca yo que estuviera enfrente en escenario, ¿no? Entonces ahí cambia todo. Eh, lo teórico, hay autores que te la pintan muy bonito, el color de rosa, así, todo muy bonito, el docente debe de hacer esto, debe de hacer lo otro. Cuando no tienes experiencia, sigues creando ese imaginario. Sí, tengo que ser el supermaestro, el que llega temprano, el que la planeación sale súper bien, el que tengo toda la tecnología, el que todo lo voy a poder, tengo el poder, vaya. Pero ¿cuál va siendo la sorpresa? Que cuando estás frente al grupo, como dice la canción, todo se derrumbó, porque no es igual, vaya. Eh, las compañeras dicen tres puntos importantes: flexibilidad, adaptabilidad y reflexión. Yo creo que esos son tres puntos muy importantes que un docente debe de tener. Flexible porque te haces flexible al contexto, al tipo de alumnos que tienes, los temas que vas a dar, si son pertinentes o no pertinentes. Tienes que prepararte mucho para saber dialogarlo con los alumnos. No puedes llegar a hablar de sexualidad cuando ni yo misma la entiendo, ¿no? O sea, es algo muy, muy diferente. Eh, la tecnología falla. Yo recuerdo que en práctica uno, yo quería proyectar en presentación porque ese era mi imaginario y ahí voy, compro mi proyector, pero pues el clima y el salón me lo cambió todo, no pude proyectar. Entonces, son cuestiones que uno tiene que ser flexible y adaptable a lo que uno tiene, a los recursos con los que cuentan, las herramientas. Madden sí te enseña muy bien a cómo llevar a cabo la planeación, cuál va a ser tu objetivo. Yo me quedé mucho con que tengo que cumplir mi objetivo, tenga o no tenga internet,
esté el contexto que esté, pero yo lo cumplo, como sea lo cumplo. Mis planeaciones siempre fueron flexibles, cambiaban a final de cuentas, ¿no? Pero yo creo que es eso, la práctica te da como que te refuerza mucho en ese aspecto de adaptarte, de qué es lo que vas a enseñar, ¿no? Recuerdo muy bien yo las palabras del doctor Albriel que él me decía en práctica uno, ¿no? Esas herramientas que utilizas, que no sean solamente un juego para los chicos porque te lo piden, que no solo se diviertan, ¿no? Utilízalas para que aprendan, que el objetivo sea que lo aprendan ellos, ¿no? Que si yo llevaba unas tripas de gato para que ellos lo tuvieran como dinámica, que adquirieran en verdad un aprendizaje de ahí, que no solo a ellos los divirtiera, porque al principio yo era así, ¿no? Yo quería tenerlos entretenidos, pero después me fui dando cuenta que efectivamente no todo lo que aprendes en teoría lo llevas a práctica, y ese tripas de gato a lo mejor ya no me servía solo para entretenerlos, sino para dar un repaso de todo lo que veíamos en clase, de lo que habíamos visto hasta el momento, ¿no? Y es bien gratificante, ¿no? Que al final que ya estás cerrando tus sesiones, tus prácticas, el profesor asesor les pregunta, a ver, ¿recuerdan lo que vimos tal? Y sin que tú les digas, apunta, escribe, haz, ellos mismos tienen sus estrategias de aprendizaje y digan, ah, sí, cierto, recuerdo que lo hicimos así en una actividad, en las tripas de gato, y sí, cierto, ¿no? Sigmund Freud habla de esto, y ellos lo conectan, ¿no? Entonces, cambia, es muy diferente lo teórico a lo práctico, pero van de la mano, es rescatar las dos cosas, ¿no? Es muy gratificante. Nada más, gracias. Gracias, Alma. Profesora Nayeli, hablando de esto, me gustaría que usted nos compartiera su impresión sobre las expectativas que tienen los alumnos que inician en la práctica docente y luego cómo se transforman. Sí. Bueno, de entrada me gustaría señalar que estas observaciones previas que hacen antes de entrar a práctica son muy útiles para los maestrantes porque precisamente les da un panorama, ¿no? Un panorama de cómo trabaja el estudiante o el grupo en particular, cuáles son sus hábitos y pues también cómo es la dinámica con nosotros, los profesores. Y de alguna manera eso ya les da un panorama. Sin embargo, creo que no es suficiente, ¿no? Y no porque tengan que hacer más observaciones, sino porque efectivamente a la hora en que ellos ya se enfrentan al grupo, bueno, pues las expectativas que tienen distan un poco de lo que van a vivir. ¿Cómo nos damos cuenta o cómo yo en lo personal me iba dando cuenta? Pues precisamente con las planeaciones, ¿no? Cuando yo solía pedirles me las enviaran antes, pues sí, para revisar y un poco para saber qué van a hacer o esto, por ejemplo, de las actividades. Propones una actividad, pero ¿qué esperas con esta actividad, no? Sí está bien, pero ¿cómo la aterrizas al aprendizaje, al logro del aprendizaje? Entonces, y pues ya, ahí un poco me iba dando cuenta de estas expectativas que tenían, que efectivamente a veces eran actividades que parecían muy entretenidas o que parecían muy dinámicas, pero pues sí, me quedaba la duda de cómo vamos a vincularlo con el aprendizaje. Entonces ya ellos podían hacerlo, podían hacer como este ajuste, esta reflexión. Eh, Cuando, por ejemplo, había varias sesiones para trabajar un contenido de aprendizaje, pues entonces como que les permitía un poquito hacerlo para después en la reflexión darnos cuenta de si estuvo bien, qué te pareció a ti la actividad y entonces ya poderles decir la expectativa de tu actividad se cumplió o no se cumplió. Sí, sí se cumplió, pero siento que ellos mismos me decían, ¿no? Como que el aprendizaje no se dio. ¿Cómo lo puedes reforzar? Bueno, entonces ya la próxima sesión voy a iniciar dando como un repaso o recuperar información de este tema para poder continuar. Ok, y entonces de esta manera, digo, variaba un poco, ¿no? A veces sí yo antes de la actividad daba mi opinión, a veces creo que se prestaba a que pudieran ellos ensayarlo para que también ellos se dieran cuenta ya en la práctica cómo esto iba funcionando, porque a lo mejor también funcionaba, ¿no? O a lo mejor también ellos adquirían, como decía la compañera, algún aprendizaje de algo, de esa misma actividad. Me tocó darme cuenta desde lo que ellas mismas me compartían que el grupo
o sea, que planeaban una actividad y los equipos empezaban a hablar más del tema, ¿no? Empezaban a opinar, a compartir sus experiencias, sobre todo en ciertas temáticas que para los estudiantes resultaban atractivas. Cuando hablamos, por ejemplo, de desarrollo, de la etapa de la adolescencia, los temas de sexualidad en Psicología 2, todos estos temas que para ellos son atractivos, les faltaba tiempo a las maestrantes, ¿no? Porque querían opinar. Y entonces había una preocupación de, pero es que no me va a dar tiempo de cubrir con todo el temario. Yo les decía, no, no, esto de la, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. Improvisación, ¿no? O sea, no es que improvises, pero este es tu plan. Y yo les decía, si tienes la oportunidad de que ellos estén hablando y estén reflexionando, tú solamente ve acotando y ve cubriendo así el tema, aunque ya no hiciste la última actividad, pero lo importante es que ellos están reflexionando sobre el tema, ¿no? Que en nuestro modelo educativo ese es un pilar importante, el pensamiento crítico y reflexivo en el CCH. Entonces, apuesta por eso el tiempo y nada más vamos acotándolo a los contenidos, porque a partir de eso ellos van a comprender, ellos van a desarrollar este aprendizaje. No necesariamente que se sepan los conceptos, sino que los reflexionen y sobre todo que puedan verles una utilidad de aplicarlos. Entonces, eh, pues las expectativas siempre de tiempo, de actividades, superan un poco la práctica, pero no en términos de más o menos, sino cualitativamente distinto, ¿no? Y aprenden los estudiantes, aprenden los maestrantes y por supuesto que también nosotros aprendemos mucho de esta interacción. Y con cada grupo es distinto y ellas también, ellas mismas lo iban notando. Sí, muchas gracias. O sea, es decir, este aterrizar, este baño de realidad, ¿no? Se narra así chuscamente o a veces como trágicamente, ¿no? No sucede como yo quiero que suceda, ¿no? Y eso puede tomarse gracioso o frustrante, pero forma parte cotidiana, ¿no? Nos imaginamos y a veces enquistamos incluso a alumnos, ¿no? Este alumno es distractor y luego resulta que se comporta diferente en otra asignatura o con otro profesor, ¿no? Este grupo es de relajientos y resulta que al cambiar algo, el tema, por ejemplo, transforma su actitud y entonces resulta este baño de realidad en una construcción constante, digamos, articulada por la flexibilidad, ¿no? Flexibilidad en mis prácticas, flexibilidad respecto a los contenidos, flexibilidad en cuanto interactuamos con los grupos, ¿sí? Voy a retomar algunas preguntas que nos están dejando en las redes sociales y creo que esta nos ayuda un poco a complementar lo que estamos hablando. Dice el profesor Adrián Cuevas, las poblaciones de educación media superior en el país son muy diversas. Quizá nosotros nos estamos concentrando a hablar del bachillerato en la Ciudad de México y en el Estado de México, ¿no? Contextos muy variados en el país. ¿A cuáles contextos es más acorde el programa de MADEMS en la actualidad? Profesor Valdés, aprovecho también para darle la bienvenida a la mesa. Gracias, doctor, y saludos a todos y todas. Bueno, la pregunta del profesor Adrián es muy oportuna porque resulta que desde la pandemia fue una realidad a la que nos enfrentamos. Darnos cuenta de que el contexto que tiene un programa de estudios necesita ser adaptable, mencionaba usted, doctor, flexible, pero también brindarnos la capacidad de resolver problemas. Entonces, dentro de la impartición de prácticas supervisadas de MADEMS, tuve oportunidad de acompañar a estudiantes dentro del contexto de la dinámica virtual, en la que se detuvo la actividad presencial en los planteles de bachillerato, y entonces teníamos estudiantes tomando clase en Zoom desde fuera de la ciudad, y nos dábamos cuenta que los contextos eran muy variados. En ocasiones estaban muy cerca de una antena, a altas horas de la noche o muy temprano en la madrugada, y cuando había un planteamiento por parte de él o la maestrante, señalando, bueno, puedes prender tu cámara, señalaba a cada estudiante,
profesora, profesor, sí la puedo encender, pero estoy aquí ayudando a mi familia en el campo o en el comercio o tuve que caminar 2 horas para poder llegar a la antena de señal pública más cercana a la que tenía acceso. Entonces, allí nos dimos cuenta, hablo en principio del programa de la Escuela Nacional Preparatoria. Me parece que también puede ser funcional hacia la pregunta específica del programa de MADEMS. Las necesidades del bachillerato, de los procesos de enseñanza-aprendizaje, por supuesto que sí necesitan ser contextualizadas y situadas según cada circunstancia específica. Yo observo el programa de MADEMS, así como el de la ANP, que cuentan con una solidez conceptual, teórica y metodológica que de acuerdo con las características de cada grupo, inclusive ya como profesor supervisor, he tenido estudiantes de diversas latitudes del país que vienen a CEU, en este caso, a formarse, a continuar con su formación de posgrado y lo tienen muy claro. Yo vengo a formarme y vuelvo a mi localidad para llevar allá todo lo que aprendí. Y es una pregunta recurrente, bueno, ¿qué retos observas en tu localidad, bajo tu contexto educativo, social? Y lo que yo he escuchado permanentemente por parte de maestrantes y se repite es que les ha permitido afrontar con investigación y docencia de calidad los problemas de su entorno y que les ha llevado a aprender a adaptarse al espacio que tengan, al aula que tengan, al número de estudiantes que tengan, y me parece que es uno de los elementos como contenidos actitudinales y como habilidades no solo para el salón de clases, sino incluso como habilidades para la vida, que el programa de MADEMS en conjunto con las prácticas supervisadas les permite formarse. Gracias, profesor. Profesora Nayeli, adelante. Sí, totalmente coincido. Creo que el programa de MADEMS, yo recuerdo desde el momento en que iniciamos con la práctica, la primer tarea es conocer el sistema educativo donde vamos, ¿no? El subsistema donde vamos. Y de hecho hay una asignatura en el plan de estudios que pues habla de toda esta variedad de subsistemas y entonces precisamente bueno, lo que yo recuerdo que siempre estuvo muy presente es tienes que conocer tu modelo, tienes que conocer tu programa, tienes que conocer cuál es el papel del docente en ese modelo, porque efectivamente hay una variedad de subsistemas y de bachilleratos, de formas de ver el aprendizaje y el docente que forma la MADEMS, pues precisamente lo forma en este carácter reflexivo de la práctica. Y en esa reflexión de la práctica hay que conocer todos estos, pues sí, estos documentos institucionales, curriculares, para que a partir de ello entonces empecemos a adaptarnos y a ser flexibles a esas necesidades y a esos objetivos que persigue el lugar a donde vamos a hacer nuestra práctica. Y bueno, a donde vamos a desempeñar nuestro ejercicio docente. Entonces yo creo Gracias. que es Ay, perdón, para perdón. todos. Perdón, no, sí, creo que es se puede adaptar a cualquier subsistema. Gracias. Gracias, profesora Estefanía. Claro, sí, coincido con lo que comentan, sobre todo porque yo no seguí, o sea, a excepción de la última práctica docente, no trabajé con la Escuela Nacional Preparatoria ni CCH, sino Colegio de Bachilleres, y hasta donde sé, porque conozco otras personas que han estado en MADEMS, siempre han sido flexibles. Entonces, no creo que sea específicamente para bachillerato de la UNAM. La verdad es que yo hasta donde sé, la mayoría de los tutores, al menos de la Facultad de Psicología, desconozco Iztacala, pero supongo que va a ser muy, muy similar, no han tenido ninguna limitante, al contrario, ¿no? Saben que hay muchos subsistemas que requieren estos tipos de apoyos y es importante porque al final del día lo que se observa y lo que se trabaja durante toda la MADEMS es transversal a cualquier subsistema. Obviamente hacen algunas especificaciones, pero por ejemplo yo que no doy como tal la asignatura de psicología, dentro de un trabajo que realizaron para sustentar la MADEMS están el resto de subsistemas del por qué la psicología es importante en la educación media superior, ya sea como orientación,
ya sea como asignatura de psicología o algún otro tema relacionado con la psicología. Así que se puede adaptar a cualquier subsistema siempre y cuando esté vinculado con la psicología, específicamente porque estamos hablando de, pues, de la asignatura como tal y de la carrera. Y ya. Muchas gracias. A mí me gustaría acotar que dentro de estas habilidades heurísticas a las que le da importancia el trayecto por la MADEMS, las diferentes asignaturas, tanto las teóricas como las prácticas, está sí la flexibilidad, pero también la reflexión, ¿no? Problematizar la práctica docente a partir del contexto en el que se va a suscitar, donde se va a dar, ¿no? Es decir, es un ejercicio importante para los alumnos delinear el espacio donde se dará forma su práctica docente, ya sea en colegio de bachilleres, en CCH, pero también la zona geográfica, el tipo de alumnos, ¿no? Y que no es una caracterización gratuita, o sea, nada más describir aspectos del plantel, no, sino que el proyecto educativo de la institución, la zona geográfica, la procedencia de los alumnos, no, nos habla de ciertas necesidades, de ciertas habilidades que el grupo de alumnos posee y que entonces deben asumirse como práctica, como parte de la práctica docente. ¿No? El hecho de que simplemente el horario en el que se da la asignatura, ¿no? Que sea a la hora de la comida, que sea muy temprano por la mañana o muy tarde por la noche, ello ya matiza cómo como docentes tenemos que asumir la responsabilidad frente al grupo, ¿no? Cuanto más otro tipo de aspectos. Y entonces creo que la MADEMS aporta mucho a que el docente reflexione y en ese sentido flexibilice sus prácticas, ¿no? Los elementos, las estrategias que va a elegir para enfrentar ciertos contenidos frente a a un grupo determinado, ¿no? A un grupo de jóvenes determinado, y entonces que no se vuelva una tarea mecánica donde siempre utilizo las mismas herramientas, siempre doy los mismos ejemplos, ¿no? Sin tomar en cuenta el contexto. ¿Ok? Creo que esto toca con un asunto importante, ¿sí? La MADEMS prepara a docentes que trabajan con juventudes, que trabajan con adolescentes, ¿no? ¿Cuáles son las particularidades de la docencia a los jóvenes? Por supuesto, estoy haciendo alusión, apelando a su experiencia, ¿no? ¿Cuáles son aquellas dificultades, aquella experiencia que les ha marcado respecto al trabajo con las juventudes? ¿Sí? Que asumimos ya de entrada que debe ser muy diferente a ser profesor de educación básica o de educación superior. Profesor Valdés, adelante. Gracias, doctor. Pues en conjunto con mis compañeras de la mesa, me parece que coincidiríamos, me atrevo a afirmarlo, en que es un gran reto, pero que también resulta sumamente apasionante, porque el momento específico de esta etapa de desarrollo dentro de la juventud, la adolescencia, les lleva a tener ciertos momentos, digamos, muy interesantes. Un elemento que yo he podido implementar como profesor supervisor es no solamente impartir o acompañar la impartición de psicología e higiene mental, que en el programa de la NP están en el último año de preparatoria, en el sexto año, sino que les hemos abierto el perfil a orientación educativa, que también inicia la formación desde que se ingresa y luego en el año intermedio de cursos. Entonces, tenemos intervención con estudiantes de 15, 16, 17 años aproximadamente. Y los momentos del desarrollo son críticos.
y son muy característicos tanto a nivel conductual, actitudinal, de participación, de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, yo tengo esa particularidad de que estoy activo en ambos colegios, tanto de psicología como de orientación, y recientemente, la semana pasada, se aprobó la implementación de la asignatura de género y prevención de las violencias para el estudiantado de cuarto año, colegio al que me estoy sumando también dentro del cuerpo colegiado. Entonces, estos retos de mantenernos en una constante atención, observación, ¿qué necesita el estudiantado? Esta asignatura de la que les hablo tuvo 2 años de pilotaje a partir de una situación muy específica que tuvo la ANP y la universidad en general, de esta sensibilización en temas de género que las juventudes, las adolescencias visibilizaron. Entonces, eso llevó a un esfuerzo colegiado institucional para dar soluciones y más allá de las soluciones uno a uno, se generó una asignatura completa que va a tomar el 100% del estudiantado de cuarto año de 2 horas a la semana porque había una necesidad que no estaba siendo atendida y que se fue construyendo de abajo hacia arriba. Entonces, esta es la ejemplificación que yo quisiera compartirles, que he tenido oportunidad de acompañar en mis estudiantes que realizan prácticas en aula. Eso, por decirlo más significativo, pero en otro lado, durante el día a día, tenemos una serie de experiencias muy gratas. Cómo enterarte del nuevo meme, cómo enterarte de la nueva frase en redes sociales, como el TikTok que se hizo viral, como estos días, ¿no? La serie que salió y que semana a semana no se pierden y que te va llevando dentro de un léxico, de un vocabulario, de una atmósfera muy particular. Y mencionaba el doctor Abdiel el tema de la reflexión. A mí me parece que es muy relevante una constante reflexión cotidiana y esta sensibilidad cercana a nuestras juventudes, porque entonces tenemos la oportunidad de acercamiento. En ocasiones, la brecha generacional docente-estudiante es un tanto cercana, sobre todo ahora con estos programas de MADEMS que a cierta edad salen con una formación muy sólida, pero esta brecha generacional tiende a extenderse, tiende a profundizarse cada vez más, pero me parece que la apertura a las nuevas temáticas, a los intereses de nuestras juventudes, no son cuestión de edad, son cuestión de sensibilidad y de apertura porque tenemos contenidos curriculares que necesitamos impartir, pero dentro del currículum oculto siempre hay habilidades, actitudes, comportamientos que todo el tiempo estamos aprendiendo y enseñando. Entonces, para mí, desde mi experiencia, el trabajar con juventudes y adolescencias es un reto que no se acaba día a día, pero también es una gran pasión y satisfacción que de la misma forma se realimenta a sí misma todo el tiempo. Gracias, profesor. Me permito ahorita recordarle a todos nuestros asistentes que el link para que se registren su asistencia se les facilitará por correo y me parece que también aparecerá en las redes sociales, ¿no? Para que estén atentos, solo es ese recordatorio. Ahora sí, Montserrat, adelante. Bueno, pues trabajar con adolescentes al principio a mí me daba miedo, así tal cual. Y creo que no es algo que solo a mí me pasa o me pasó. Yo tengo la experiencia de haber trabajado también con niños pequeños y aún así, con todo ese miedo, me di cuenta que me gusta, me apasiona trabajar con adolescentes porque los niños es solo jugar y hablarles bonito y si tú no lo haces, de plano ya fue, ya los perdiste. Con una sola cosa que te miren feo, ya no tienen ni tu atención ni tu cariño. Y eso a mí me duele. Pero los adolescentes eh, es otro mundo, porque no son niños, pero tampoco son adultos y están justo en esa búsqueda de personalidad, de conocimiento, o sea, su desarrollo cognitivo está en proceso, no termina. Están en esta etapa donde justo, ¿no? Los cambios físicos, que ya me salió el granito, que ya me creció aquí, que ya me salió vello, bla, 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 y que no conciben esta parte de que es normal y están en el constante que dirán. Y eso también entra, ¿no? La socialización. Porque sí, o sea, los niños desde pequeños, desde el kinder socializan, pero ahí es siempre juego, ahí solo es
lo que me gusta y aquí no. La socialización aquí ya es más como, sí, convivir con el otro, pero hasta dónde entra límites, ¿no? Las normas incluso. Yo veía mucho que mis alumnos de las prácticas batallaban mucho con esta parte del uniforme. O sea, la institución, al menos yo que trabajé en escuela preparatoria oficial, llevan uniforme y pues tienen que llevar, ¿no? Las niñas su falda, los niños el pantalón, el suéter o el chaleco, etcétera. O si es día deportivo, pues el pants. Pero ellos era como de, ¿y por qué tengo que usarlo siempre? ¿Y por qué no puedo cambiarle, por qué no puedo llevar mi sudadera si la llevo arriba de la escuela? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son pequeñas cositas. Y reafirma el hecho de que me gusta trabajar justo con ellos porque puedes ser ambas, o sea, puedes trabajar esta dualidad del juego de la reflexión como adulto. Porque yo me di cuenta que al principio, mis primeras clases antes del MADEMS, yo era muy teórica, como lo dije, también muy cerrada, ¿no? Mi planeación era, práctica, ejemplo y ustedes que entendieron, tal cual. Y en algún momento hasta yo me quedé como de, ay, qué aburrida está mi clase, o sea, soy honesta conmigo. Y esto también lo vi en Madens, en la reflexión docente. Una vez que me di cuenta de esto y que regresamos a la flexibilidad, dije, ¿por qué no? ¿Por qué si psicología tiene esta habilidad de ser omnipresente en todo está? ¿Por qué no usar la dinámica, el contexto, las necesidades, sus intereses? O sea, entonces, lo que opté fue por en los temas de, bueno, a ver, ¿qué vamos a ver? ¿Cómo lo puedo asociar ahorita? Salió mucho estos, ¿cómo se dice? Cortos de YouTube que son como personajes de tazas de baño o algo así. Estaban súper no, no, ni siquiera sé cómo se llama yo, la verdad. Creo que es Kibiri o algo así. Los expertos sabrán. ¿Cómo lo asocio, no? Y bueno, ahí me tienes, ¿cómo lo meto? Y, y entonces también tú nunca dejas de aprender, porque la generación cambia. O sea, ayer era Digimon, ahorita ya es Demon Slayer. Entonces, pues órale, si no te aplicas, te comen. Y lo que opté también mucho fue como de, bueno, la mayoría de los adolescentes en esta etapa es, a broma entienden. Y va a sonar, bueno, cuando yo comparto esto, y yo sé que a lo mejor en un evento académico, pues no es como muy normal, pero yo soy fan de la Rosa de Guadalupe, porque no hay ejemplo que no entiendan los alumnos. ¿Y vieron el capítulo donde esto? Ah, sí, sí, y ellos solitos. Ah, bueno, pues ahí vemos la percepción, vemos la manipulación, vemos el género, vemos la violencia, el bullying, la. Y rápido que entienden, a diferencia de que yo cuando les explicaba, pues, este autor dice que esto significa, y no, la verdad es que era como, insisto, yo también reconozco que era muy tedioso. Cuando fui cambiando esto, hasta yo solita fui aprendiendo pues, ¿cómo dicen? Pues tratar como que siempre de mejorar esta parte de entre la dinámica y el juego, porque son niños, mis niños, hacerlos pensar reflexionando o sea, en este pensamiento crítico porque van a ser los futuros adultos. Entonces, creo que esto me hizo apreciar mucho el trabajar con esta población porque los puedes tratar bonito y llegan a incluso a tratarlos un poco mal, porque como dicen por ahí, amor-odio, y también llegan a esta reflexión. Porque ya van tomando conciencia, ya les puedes ir hablando de temas poco a poco, pues delicados, pero con su debido respeto, como la sexualidad, evidentemente, la orientación, sobre todo. Y, eh, y pues nada, que resalto, a mí me encanta trabajar con las juventudes porque me dan juventud a mí y porque aprendes siempre algo, un chiste o recuerdas algún conocimiento o algo que aprendiste de la carrera y que dirías, ¿cómo no me explicaron a mí así en su momento? Entonces, yo cierro con eso. Gracias, Monse. Estefanía, adelante, por favor. Sí, gracias. Coincido con la dualidad. Por un lado, veo que es una etapa compleja, un reto, como comentaba el profesor Raciel. Hay muchas conductas de riesgo.
violencia, ya lo mencionaba, la parte de la sexualidad, el consumo de sustancias, las autolesiones, el suicidio. Entonces, partiendo de esa idea de que es una etapa donde las conductas de riesgo están latentes, pues hay que ayudarles, ¿no? Un poquito salvarlos de sí mismos. Entonces, lo que yo procuro hacer, que también nunca me imaginé trabajar con adolescentes cuando estudiaba la carrera y no me arrepiento, fue algo que encontré en el camino y para mí ha sido muy enriquecedor y fructífero, poder hacer del aula un espacio seguro. Un espacio donde se sientan cómodos, cómodas, donde puedan expresarse, donde sepan que va a haber alguien que los acompaña, que no sabe todo, pero que en conjunto podemos aprender. Eso es algo que es muy importante y es el reto, poder acompañar, no posicionarte. Obviamente tenemos como docentes, ejercemos un poder y eso es inevitable como docentes, pero dentro de eso matizarlo a modo de que podamos ser acompañantes y guiar en la medida de que sea posible, pero también dejarnos guiar por el mismo grupo. En mi contexto particular, algo que pasa es que llegan estudiantes con baja motivación porque son los estudiantes que querían entrar a la UNAM o al Politécnico. Entonces, algo que a mí me cuesta mucho trabajo y donde he tratado de enfocar toda mi atención es motivación, ¿no? Que vean los espacios educativos, el que sea, porque no todos van a quedarse la licenciatura en la UNAM o en el Politécnico, sino que en esta búsqueda de orientación, hacer que vean los espacios educativos como una oportunidad para seguir creciendo, para poder mejorar. Entonces, el trabajo de la motivación es súper importante. Entonces, yo me he enfocado en eso. También me parte el corazón de repente ver tantas dificultades que tienen y de repente como institución y como docente, como orientadora, porque también me toca hacer la parte de la contención emocional limitada, ¿no? Porque no hay suficientes instituciones, porque uno quisiera cambiar el mundo, pero no se puede. Y en ese punto sí puede ser un poquito frustrante y doloroso. Pero también entiendo que se puede hacer, ¿no? Se puede hacer algo, que podemos colocar nuestro granito de arena. Y ahorita que escuchaba igual al profesor Raciel que la universidad está integrando el tema de violencias y que, por ejemplo, en colegio de bachilleres ya vamos a llevar una asignatura sobre sexualidad y género, pues está abriendo esta posibilidad de hablar de esos temas que mucho tiempo fueron tabú y que ellas y ellos necesitan, ¿no? Necesitan tener este espacio personal y qué mejor que los psicólogos y las psicólogas estemos ahí. Entonces, eso es un reto constante, pero bastante disfrutable. Sí, me quedo con estas últimas palabras, Estefanía. Es un reto constante en diferentes niveles, ¿no? Esto nos ubica a colocarnos también frente a tareas de orientación psicoeducativa, nos ubica a actualizarnos, como apuntaba por ahí Montserrat, ¿no? Y seguramente todos, es un reto, ¿no? Que uno como docente pues, se va haciendo perteneciente a una generación que cada vez está más alejada de los alumnos que llegan. ¿No? Y de pronto, cuando hablaba Montserrat, cuando hablaba el profesor Valdés, recordaba yo a un profe que hoy en día sigue poniendo ejemplos de Olga Briskin, ¿no? Y ya las nuevas generaciones ni por aquí ni por asomo de quién será esa señora, ¿no? Y es un reto constante también estarse actualizando y eso nos pone en la bifurcación de qué hacer con las TIC, ¿no? Estamos trabajando con estos adolescentes, estas juventudes que ya son nativos digitales y nosotros tenemos que ajustarnos a estas nuevas tecnologías, ¿sí? Pero a veces, bueno, siempre diría yo, es bastante complicado porque uno puede hacer una simple adaptación técnica, ¿no? Trasladar a la parte digital la lógica tradicional. La pregunta es, y estoy aquí retomando una pregunta de nuestro auditorio, Berta Segura pregunta, en su experiencia, el uso de recursos didácticos o estrategias didácticas innovadoras, y aquí yo voy a incluir a las TIC, ¿sí? ¿Ayudan al profesor a mejorar su manejo del tema? Y voy a permitirme reformularla. ¿Cómo podemos emplear las tecnologías para que su uso sea realmente innovador educativamente? Profesor Valdés. Gracias, doctor. Bueno, la pregunta que el foro nos hace llegar, así como la que usted ha tenido a bien reformular, cobran sentido muy recientemente
cobran un sentido de urgencia que como docentes hemos necesitado, primero, estar atentos, atentas, y segundo, aportar soluciones. Y me refiero al tema de la inteligencia artificial, no solamente de las TIC, sino de estos generadores de texto, de respuestas, de integración de la información, que si bien las TIC han sido siempre tanto una plataforma que suma de manera formal, pero también impacta en el contenido. Entonces, converjo con lo que señalaba, doctor, de que una simple adaptación técnica, pues, es un aterrizaje solamente. Sin embargo, esta sinergia que va de la mano de los contenidos con la manera en la que se comparten, se imparten, se reflexionan, sí tiene de fondo una docencia con objetivos de innovación. Eso las TIC nos lo han requerido durante mucho tiempo. No obstante, me parece que el gran reto apremiante al cual nos hemos enfrentado es a estas nuevas posibilidades y toda la gama de opciones que le ofrece tanto al estudiantado como al profesorado todos los recursos de la inteligencia artificial. Porque entonces, retomando el ejemplo de Olga que me mencionaba, doctor, bueno, pues ya parece anticuado, ¿no? A mí me preguntaban estos días, profe, mi familia me está diciendo que está la serie de Paco Stanley, pero ¿quién es ese hombre, no? Y yo no me explicaba cómo no lo conocen, pero bueno, vamos viendo cómo algunos momentos, algunas situaciones que para nosotros, nosotras pueden ser un hito, para nuestras nuevas generaciones ya no lo son. Y entonces estamos en esta dicotomía permanente que interactúa una con otra entre la innovación y también este sentido de ser obsoleto, de ser poco viable, de ser poco oportuno, poco situado. Y entonces, primero, nos lleva entonces las TIC, la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías con aplicaciones diversas, a reformularnos nuestras prácticas, porque entonces yo sí me he replanteado algunas habilidades que hemos tenido que trabajar en docencia, como son lectura y escritura, como son un análisis reflexivo, como son procesos deductivos, inductivos, ya lo hace ChatGPT, por ejemplo. Entonces, ese ensayo que pudimos haber dejado para una evaluación final, para una evaluación intermedia, cobra otro sentido, porque entonces en un minuto le colocan los ítems y ChatGPT o cualquier otro procesador de inteligencia artificial lo desarrolla. Y entonces yo sí me he replanteado, bueno, mis prácticas están quedando en el olvido, están quedando obsoletas, y es cuando tenemos que dar un giro importante, ¿cómo innovar? Porque también debemos entender que nuestros estudiantes son jóvenes y van a hacer lo que un joven a veces hace como una decisión adecuada o no adecuada. Y muy probablemente van a intentar plagiar y muy probablemente van a usar estas tecnologías. Es inevitable. No obstante, ¿cómo le damos un giro para que funcione? Para que independientemente de que lo hagan, es más, plantémoslo en la rúbrica. Elijan 5 temas y pregúntenle a cualquier procesador de inteligencia artificial y lo vamos a reflexionar en clase. Lo vamos a analizar, aterricémoslo en un ejemplo real o en un ejemplo ficticio, en una serie, en un anime, en una historieta, en un manga, en lo que ustedes consideren oportuno, en una noticia de televisión que llame su atención, de redes sociales, en un meme, etcétera. Entonces, me parece que ese es un reto al que debemos estar con una apertura permanente para continuar de cerca con nuestro estudiantado y no dejar de lado la formación, pero sí hacer de todas estas dinámicas tecnológicas aliados para que podamos ir innovando nuestras prácticas docentes. Y es un reto que no se acaba, que lo que hoy hicimos de una manera actualizada, supondríamos, mañana ya no lo es. Mañana ya es obsoleta porque salió la nueva actualización, la nueva plataforma, la nueva, etcétera. Entonces, me parece que es un punto en el cual nos mantiene constantemente en actualización. Es un reto que no se acaba, pero que puede derivar en prácticas de innovación muy interesantes. Gracias, profesor. Profesora Nayeli, adelante.
Sí, bueno, pues coincido, ¿no? El uso de las TICs es algo que ya está por default en nuestra práctica todos los días y esta actualización que tenemos que permanente de los docentes para precisamente que no sucedan este tipo de prácticas de la inteligencia artificial, ¿no? Cómo entonces ser aliados o hacerlos nuestros aliados a todo estas innovaciones que surgen y no verlas como un obstáculo o no pensar esto que compartía el profesor Racine, ¿no? Entonces ya es obsoleto, entonces ya no voy a poder trabajar con un ensayo, por ejemplo, porque ya no se va a estar cumpliendo. No, más bien justo eso, hacerlos aliados, utilizar todos estos recursos tecnológicos en la práctica educativa como un material, como una herramienta que va a apoyar esto. Y entonces encontrar las maneras en que si podamos favorecer este pensamiento crítico, este pensamiento reflexivo, cómo apropiarnos de esos conocimientos que ya están ahí, que los vamos a encontrar, esta información a un solo clic de distancia, como dicen por ahí. Pero, ¿qué voy a hacer con esto? Creo que ese es el reto que los docentes tenemos ahora, no alejarnos de las TICs porque ya nuestros alumnos están ahí metidos, sino usarlos como parte de otras herramientas más para esta formación de nuestros estudiantes, ¿no? Y nosotros también aprender, hace rato compartían, trabajar con adolescentes es estar actualizados en los temas en los que ellos, pues de lo que ellos hablan y demás, y estos mismos ejemplos pueden ser nuestras herramientas también para que sea más significativo lo que nosotros estamos tratando de compartir y entonces empiecen a relacionarlo con su día a día, con lo que viven, con lo que ven en redes, con lo que platican con sus compañeros. Específicamente creo que la asignatura de psicología se presta mucho a poder ir retomando varias cosas de la cotidianidad que nos van a ayudar, lejos de ser un obstáculo, ¿no? Gracias. Gracias, profesora. Creo que complementando lo que nos están diciendo, es muy pertinente lo que nos escribe Ruth Gómez Rodríguez. Dice, considero que las TICs no suplantan el alma del aprendizaje. Son recursos que enriquecen el proceso, pero no el proceso en sí mismo. Montserrat, te escuchamos. Justamente retomando lo que dice Ruth, somos facilitadores ahora, porque como toda la tecnología tiene sus pros y sus contras, aquí el hecho es cómo la vamos a usar, cómo la vamos a emplear y que les vamos a enseñar a usarlas, porque evidentemente la información está todo en un clic, todo, cualquier tema eh, en fuentes, más bien, que nosotros tenemos que enseñarles a nuestros estudiantes justo, ¿no? Verificar la información, que no sea solo de Facebook, sino a lo mejor una institución y que de esa información, bueno, ¿qué me sirve? ¿Para qué buscar esto? ¿Por qué tener facilidad de entrar aquí? Y yo como persona, ¿cómo puedo aplicarlo? Como estudiante, ¿cómo puedo utilizarlo? Y bueno. Es un tema que yo siempre, que incluso escucho mucho esto de que el chat GPT está como muy satanizado. Ay, es que usé chat GPT, todo es copia y ya no, no sirve. Y no, o sea, la verdad es que lo pueden utilizar de varias formas, o sea, para comparar cómo lo hubiera hecho yo, qué de lo que me ayudó con la herramienta lo mejora lo que yo ya tenía como idea, porque también se habla de la forma en pedir, está lo que recibes, ¿no? El chat va a hacer muchas cosas, pero si tú no sabes pedírselo, si no sabes usarlos, no te va a dar lo que quieres. Y es ahí donde incluso nosotros como docentes nos damos cuenta cuando lo usa, ¿no? Siento que esto es el nuevo copy-paste, que los chicos copiaban todo sin quitar el formato ni la palabra copy-paste o sacado de tal lugar y ellos decían que era suyo. Y entonces ya automáticamente está mal. Y no, o sea, pues mejor decirle, ¿sabes qué? O sea, está bien la información, pero mira, léela al menos. ¿Y qué entendiste? Ok, ya no me lo escribas, pero ¿qué entendiste? Además de que la tecnología también está como nosotros, ¿no? En constante cambio y en constante actualización. Entonces, siento que también es como el nuevo Internet. ¿Qué pasó cuando surgió el Internet? Ahorita nosotros ya lo utilizamos
como, o sea, es inevitable no utilizar internet para investigar, para dejar tareas, para actualizar hasta el meme, ¿no? Que decían. Y cuando surgió, era la misma pregunta, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahora? ¿Por qué dejar de ir a las bibliotecas a sacar libros y transcribir si ahora está en internet? Pues ahorita siento que podría ser lo mismo. ¿Por qué no utilizar o aprovechar la herramienta que ahora me facilita sin perder de visión, como dicen, que no es que lo haga todo, sino que te ayuda a hacer algo que tú tienes que aprender a hacer? Gracias, Aparte ay, Montserrat. Ay, bueno, perdón, pensé que ya habías acabado. Termina. no, además de que esto también como herramienta no te hace saber más o menos el tema, porque eso depende de cómo lo comprendas, pero sí te facilita. Yo en lo personal, eh, cuando entro a clases, e incluso a clases de compañeros, veo que todavía toman lista de asistencia, de leyendo la listita, ¿no? Y hay grupos, o al menos en las escuelas que he estado, son grupos de 50, 60 personas. Y eso en una clase de 50 minutos te quita hasta 20 minutos, nada más leer la lista. Yo utilicé una aplicación para pasar lista con código QR, además de que los chicos estaban maravillados, de hecho lo vi en un TikTok, de ahí saqué la idea. Este, Aparte que estaban maravillados, les llamó más la atención e incluso ellos mismos me ayudaban a pasar lista. Y esto me ayudaba a quitar, a maximizar tiempo y también me ayudaba a la interacción de ellos porque los notaba más participativos. Sé que es algo muy básico, pero creo que las herramientas bien utilizadas, sea para lo que sea, te ayudan a mejorar. Ahora sí, gracias. Gracias, Montserrat. Creo que eh, haría falta un foro, ¿no? Para hablar exclusivamente del uso de las TICs y problematizar, ¿no? Y escarbar, porque hay muchas virtudes, ¿no? Que nos representan estas plataformas didácticamente, pedagógicamente, ¿sí? Pero también muchos retos, ¿no? Uno de ellos raya en el uso ético de estas plataformas, ¿no? Que de pronto se ubican en un espacio borroso respecto a ello, ¿sí? Respecto al uso ético, ¿es o no es plagio copiar algo del chat GPT? ¿No? Pues todavía eso no nos queda claro, pero también otros elementos empiezan a surgir, ¿no? El uso de las tecnologías aún ahora, con toda la expansión de los dispositivos móviles y del Internet, sigue siendo un criterio de exclusión, ¿no? Hay alumnos que todavía no tienen ese acceso tan fácil como lo tienen otros, y entonces eso hace todavía más complejo, ¿no? Que podamos abrazar las tecnologías al 100%. Estamos en la recta final de la sesión, entonces voy a retomar directamente algunas preguntas de nuestro auditorio y me voy a permitir dirigirlas particularmente a algunos de ustedes para que no nos extendamos demasiado y podamos atender a la mayor parte de estas preguntas conforme sea posible, ¿sí? Francisco de Borja pregunta, ¿consideran que las materias del primer semestre los ayudaron a manejar el contraste entre el currículum formal y real durante sus prácticas? Almairani, ¿tú qué tienes que decirnos al respecto? Pues sí, de hecho sí. O sea, empezando justo, ahorita estaba recordando las materias y justo empezaron con esta parte de qué es una planeación didáctica para empezar esa base básica, ¿no? Que toda competencia o habilidad que tendría que tener todo docente, muchos, cuando ingresamos, pues no lo conocemos, ¿no? No sabemos qué es esto, se llena de forma correcta. Entonces, desde esas cositas básicas, creo que fueron las que fueron guiando la práctica, fueron guiando tu formación como profesionista en el área. Entonces, sí, o sea, desde el principio yo llegaba con esto yo la hacía, pero no sabía cómo se llamaba, que tenía un nombre y que venía desde una teoría y que esta teoría ya venía sustentada con varias investigaciones. Entonces, eso le dio como
un sustento a lo que yo hacía desde el primer momento. Entonces considero que sí, las materias desde semestre 1 me ayudaron a darle justificación a lo que yo hacía en todo momento. Y además, las materias están dadas por docentes con experiencia, ¿no? Y entonces tendemos siempre a hablar desde cómo lo vivimos. Incluso cuando estamos retomando un concepto teórico, siempre, al menos así soy yo, ¿no? Siempre está lo que a mí me pasó, lo que a mí me sucedió, cómo lo resolví. Entonces, las materias, aunque sean teóricas, siempre buscan estar aterrizadas en situaciones concretas, ¿no? Siempre jalarlas al mundo real. Muchas gracias a Mairani. Jorge Guerrero pregunta, hablando, yo creo que esto está en el contexto de lo que nos contaba Alma respecto de la dificultad de que los profesores, los docentes participen en proyectos de investigación como informantes o como sujetos. Jorge Guerrero pregunta, ¿cuál es la función del contexto en los profesores que no quieren participar en las investigaciones? Profesora Nayeli, ¿cómo es la situación en su contexto institucional? Eh, a ver, otra vez me podría repetir, por favor. ¿Cuál es la función del contexto? Asumo que se refiere al contexto Sí. institucional, escolar, académico, con respecto a los profesores que no desean participar en las investigaciones de los maestrantes. Ok, bueno, en el caso particular del colegio, creo que acercarse directamente a las instancias puede ayudar. Por ejemplo, a la Secretaría Académica para solicitar el apoyo de los docentes. Sin embargo, pues como invitación, eh, sí dependemos de la disponibilidad de los docentes, ¿no? O sea, no es como que el secretario o la secretaria académica pueda decirle, ven y participa en esto, porque además los horarios varían, no hay como el turno en la mañana y entonces te puedes quedar un ratito en la tarde y ya, porque a lo mejor también en la tarde tienen o en el inter. Atienden a grupos de recursamiento, entonces depende mucho de la voluntad del docente, ¿no? Que quiera participar, que quiera brindar un poco de su tiempo, porque institucionalmente no, pues no es que puedas indicarle a un profesor que participe, ¿no? Entonces sí depende ahí de la voluntad. También es verdad que muchos profesores colaboran en varias instituciones, o al menos en 2 instituciones, entonces se tienen que ir a la otra institución. Tampoco es no quiero, porque no quiero, sino tengo que irme a otra institución o están en algún programa, en algún proyecto, en sus grupos de trabajo, se están formando, ¿no? Son muchas las actividades que como docente en el colegio desempeñas, no solo la práctica frente a grupo. Entonces ahí luego los tiempos sí están complicados. Gracias, profesora. Profesor Valdés. Gracias, muy concreto, complementando la oportuna y además realista intervención de la profesora Nayeli. La estrategia que nos ha funcionado en plantel 8 y plantel 9 es el trabajo hacia la motivación docente para el trabajo institucionalizado. Es decir, tenemos cierto proyecto, de acuerdo, hagámoslo Infocap, hagámoslo PAPIME, vinculemos con facultades a través de un PAPIT, busquemos proyectos de movilidad, de difusión de tu trabajo. Y ahí una pregunta que nos hacemos constantemente es, ¿de qué manera podemos dar un plus al docente y al estudiantado para que se integren en tu investigación? Y eso de fondo tiene como referente las necesidades áulicas. Profesor, profesora, ¿qué necesitas para poder integrarte a mi investigación? Tengo muy poco tiempo. Ok, profesor, no hay problema. Tengo un equipo de trabajo, tengo tantas personas que estamos colaborando y requerimos únicamente el espacio para la intervención con tu población. Perfecto. ¿Qué más necesitas, profe? Bueno, es que no tengo un espacio, lo gestionamos. ¿Qué necesitas? Bueno, ya si no hay voluntad de participación, ya es muy complejo. En ese punto sí, por eso es importante actuar en macro, no solamente con cierto grupo de trabajo, sino de manera intercolegiada y de manera, en el caso de la NP, entre los distintos planteles, porque siempre va a haber un profesor o profesora que te va a decir, tu proyecto me gusta.
de qué manera puede ayudar a mis estudiantes. Y es cuando nos ponemos a pensar cuál es el plus. Bueno, profe, maestra, participa conmigo y elaboraremos un taller. Elaboraremos un seminario, elaboraremos una actividad deportiva, una actividad cultural, artística, y entonces va generando motivación intrínseca e interés dentro de la comunidad. Eso es lo que nos ha permitido cierto impacto. Como señala la maestra Nayeli, es muy complejo y es estar tocando puertas, considerando que probablemente una de cada 10 va a ser abierta, pero ahí hay que ser un poquito insistentes y un poquito perseverantes para poder llegar a los resultados. Gracias, profesor. La siguiente pregunta la escribió Julio César. Dice, ¿cuál es el mayor reto al que se enfrentan como maestrantes de docencia? Estefanía, ¿te gustaría responder? Sí, claro. Depende. Depende, porque si tienes experiencia docente, como fue mi caso, hay resistencia, porque al final del día hay un aprendizaje previo a lo que significa ser docente. O sea, llegas ya con una idea de lo que te funcione, aunque no necesariamente esté bien, de lo que significa ser docente. Y mover ese conocimiento previo o esa idea o esa identidad docente que te has generado previo a una profesionalización, pues es ir en contra de tus propias creencias de docente. Entonces, sí tienes que tener como esta apertura de ir, como incluso lo decía Montserrat, ¿no? A aprender como estudiante y cuesta mucho. A mí en lo personal me costó. Incluso mi tutora también me lo comentaba, es que tú ya vas por allá y a ver, regrésate. Entonces, este ir y venir, a mí esta fue como mi mayor dificultad, como parar un poco, aprender a ser estudiante, hacer esta reflexión para generar una nueva identidad docente desde una profesionalización. Pero creo que el otro reto para quien no tiene la experiencia docente, por lo que pude observar de mis compañeras y compañeros que no tenían esa experiencia, es esta inseguridad con la que llegan. Es como de, podré hacerlo, no podré hacerlo, creo que la docencia no está bien pagada, como que acabar de aterrizar los conceptos que son muy distintos a lo que estudiamos, porque somos psicólogas, psicólogos, pero no somos docentes. Es una cosa completamente diferente. Entonces, integrar ese nuevo conocimiento y hacer que la psicología no solamente sea un contenido disciplinar, sino que podamos enseñarlo a alguien más, es un reto. Entonces, creo que también necesitan ahí quienes tengan la inquietud de ingresar, tener esta apertura por aprender y con todo y miedo, ¿no? Experimentarlo. La gran ventaja es que existen estas prácticas docentes, que se dejen guiar, que escuchen, y eso es muy importante. Creo que esos son como los dos retos que yo pondría sobre la mesa. Muchas gracias. Ángel Cervantes nos escribió varias preguntas. Creo que las primeras dos ya han sido, por lo menos en parte, respondidas. Voy a retomar la tercera y le voy a pedir a Montserrat que nos cuente sus impresiones sobre cómo ha impactado en ti la carga de trabajo al tener que articular el proyecto de titulación con la práctica docente. Muy sintéticamente, Montserrat, por favor. Pues para empezar, adquirir la habilidad de organizar tiempos. Creo que eso es algo que se debe de tener presente porque, pues, como lo dije, yo no había trabajado en esto, entonces cuando empecé a hacerlo, para mí era muy fácil decir, ay, pues lo hago un día antes. Y no, la verdad es que esto de buscar artículos, de leerlos, entenderlos, releerlos y luego acordarte en dónde leíste qué cosa, es tiempo. Y luego tener las tareas de las demás materias también implica tiempo. La práctica docente aún más, ¿no? Porque no solo es la escuela, no solo es tu proyecto, sino también es un compromiso con otra institución y representamos a MADEMS, entonces también es tiempo. Toda es una inversión de tiempo. Y si no lo sabes administrar, te va a pasar lo que a mí y va a llegar un momento en el que te saturas y tienes mucho trabajo y soy honesta, hablaré por muchos, a lo mejor solo por mí, te cruza esta idea de, pues mejor ya no hago nada, pero no, o sea, al final del día tienes que hacer muchas cosas
Y creo que es eso. La clave es la organización de tiempos para que puedas cumplir con todo, para no sobrecargarte, para no presionarte y al final del día, pues hacer lo que se te pide, que aunque parece sencillo, esto de organizar el tiempo es lo más difícil de toda la maestría. De verdad. Gracias, Monse. Y yo diría de la docencia en general, estés como maestrante o estés ya como docente, gestionar el tiempo es uno de los principales retos. La última pregunta creo que va más dirigida hacia la doctora Hickman y la doctora Alcalá, porque es una cuestión más bien sobre la estructura y la dinámica de la MADEMS. Javo Spartan pregunta. ¿En el primer semestre existen horarios mixtos o matutinos y vespertinos como en la licenciatura? Me gustaría que nos respondan en general cómo se organiza en términos de horarios la MADEMS. Vero, ¿quieres contestar o inicio? Ah, vale. Bueno, depende, o sea, tenemos horarios abiertos en general, al menos en la MADEMS de Iztacala. Todo está en función también de los espacios de los profesores mismos. Entonces, tenemos horarios matutinos y horarios vespertinos en las distintas asignaturas. Y lo único que siempre tratamos de cuidar es que no haya un sobrelapamiento de horarios para que los chicos tengan la oportunidad de inscribirse en todas las asignaturas que deseen y que puedan. No sé si en el caso de la facultad de psicología sea diferente. Y nosotros también tenemos horarios matutinos y vespertinos. De preferencia son matutinos para que tengan pues espacio para realizar algunas otras actividades. Sin embargo, pues recordando que la maestría es de tiempo completo, pues obviamente que se pueden utilizar los horarios que sean asignados a las materias según la disponibilidad de los diferentes profesores. En primer semestre, pues ya vienen asignados los horarios, pues porque es el primer semestre. En los siguientes, cada quien elige sus materias y las organiza y las distribuye en la semana según pues su interés de la materia y el interés de que no se le traslapen y que queden pues, organizadas a lo mejor en un día para que de esa manera tengan chance de hacer su práctica docente que empiece el segundo semestre. Entonces, tienen que dejar como días libres para ir a hacer sus prácticas docentes, y Así esto es. implica trasladarse hacia las preparatorias, implica además, pues su tutor de proyecto, pues puede ser que un día te diga, te veo tal día, o a lo mejor el horario se modifique según viene registrado, por acuerdo de ambos, y eso también puede generar que se reacomode el horario según el el tutor principal, y pueden ser sesiones en Zoom o pueden ser presenciales, Así ya es. ahí llegará de acuerdo al profesor. Pero en general todas las materias son presenciales. Entonces, pues sí, el horario suele ser mixto porque se necesita dedicarle 40 horas a la semana. Así es. O sea, en suma, compartimos ese espíritu que ustedes han estado diciendo a lo largo de toda la charla de la MADEM se caracteriza por ser flexible y adaptable aún en esta parte de administrativa. Muchas gracias, doctoras. Pues hemos llegado al final de la sesión de hoy. Les agradezco mucho sus participaciones, tanto a los presentes en la mesa como en las redes sociales. Sí, sus comentarios son muy interesantes y muy valiosos para nosotros. Les recordamos que el próximo miércoles a las 11 de la mañana tenemos cita con la cuarta sesión de este evento, que será la última, Yo Docente. Sí, estén atentos a la lista, al correo que se les enviará para su pase de asistencia y puedan obtener la constancia. Y pues termino con este agradecimiento y nos vemos la próxima semana.